Bienvenidos a un nuevo episodio de One After Five. Mi nombre es Maryane y como siempre es un placer contar con ustedes en el día de hoy. Para aquellos que son nuevos en el canal, tengo más de 15 años de experiencia profesional y 8, casi 9 de esos 15 años han sido generando equipos de alto impacto. Han sido inspirando líderes a alcanzar su mejor versión. El video de hoy está inspirado en un libro que estamos leyendo con mis hermanas y el nombre de ese libro es El arte de no amargarse la vida. Hay un tema muy interesante dentro de este libro que me ha llamado la atención y son las 10 creencias irracionales que tenemos los seres humanos. Pero obviamente, yo no les voy a traer las 10 creencias irracionales per se que tiene el libro, sino que decidí hacer una investigación y evaluar cuáles son las 10 tendencias irracionales más frecuentes en este 2025, aprovechando que estamos casi a la mitad del año para que podamos evaluar. Vamos a empezar por definir qué es una creencia irracional. Una creencia irracional no es más que un pensamiento que tenemos en nuestra cabeza que usualmente nos mueve hacia el miedo y nos limita de tomar acción con respecto a ciertas decisiones en nuestra vida. La primera creencia irracional de este 2025 es que necesito ser amado y aprobado por todos para sentirme valioso. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? Necesitar esa aprobación, buscar ser reconocidos por otros, buscar ese amor en otros y no en nosotros mismos. El problema de esta creencia y por lo cual se vuelve limitante es porque le da demasiado control sobre nuestras emociones a otras personas. Si no hago X, si no hago Y, mis padres no me van a amar o mis padres no van a estar satisfechos conmigo, no se van a sentir orgullosos de mí. Por ende, tomo decisiones en base al qué dirán otros, en base al satisfacer a otros y no en base a satisfacerme a mí misma, mis necesidades, mi percepción del éxito. La segunda creencia irracional de este 2025 es que debo ser perfecto en todo lo que hago. Y esta creencia irracional la toqué en mi Instagram, así que pueden ir a visitarme después de este video y ver mis pensamientos allá, un poco más de mis pensamientos allá. ¿Y por qué esta para mí fue tan impactante? Porque es una con la que me ha tocado lidiar. Y es que el perfeccionismo extremo genera ansiedad. Querer tener el control de todo, querer poder conocer, manejar, controlar cada variable es imposible y nos crea ansiedad, nos crea estrés. No dar el siguiente paso simplemente porque no tenemos el escenario perfecto para seguir moviéndonos, es que nos quedemos estancados en este momento. Es una piedra que no nos permite avanzar. Y si hay algo que yo les he querido enseñar a través de este canal y que lo voy a reiterar en el día de hoy, es que el no avanzar no simplemente te mantiene en este lugar en el tiempo. El no avanzar te atrasa. El no avanzar te aleja muchísimo más de tu meta. Y voy a tomar un ejemplo de uno de los libros que leí. Y es el siguiente. Si tomas a dos personas que tienen el mismo peso y el mismo estilo sedentario de vida hoy, y una de esas personas en el día de hoy empieza a hacer ejercicios, empieza a llevar una dieta más saludable, es a cambiar estilo de vida y sus hábitos, mientras que la otra persona se mantiene en el mismo estilo sedentario. Si vuelves a ver a ambos en 6 meses, esta persona habrá avanzado muchísimo. Habrá mejorado su actitud, habrá mejorado su humor, ha mejorado su estilo de vida y su condición. Sin embargo, esta segunda persona no se habrá quedado en el mismo lugar. Esta persona seguirá teniendo el mismo estilo sedentario, pero habrá aumentado más de peso, estará más cansado y por consiguiente podrá sentirse incluso muchísimo menos satisfecho con la vida de lo que estaba 6 meses en el pasado. Vamos a pasar a la tercera tendencia. Y esta tercera tendencia irracional es ese pensamiento de es horrible que las cosas no salgan como deseo. Qué difícil debe ser tener miedo a ajustar, tener miedo a adaptarnos, nos limiten y arruinen el resto de nuestro día. Voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hoy mismo. Estoy en proceso de cambiar de ambiente
de seguir evolucionando. Y esta mañana me iban a traer las cajas para la mudanza, para poder empacar los libros, para poder empacar los artículos que tenemos, la ropa, etc. Sin embargo, cuando me trajeron las cajas, recibí una llamada de parte de la administración del edificio porque no podían hacer el delivery, ya que había que reservar un elevador. Todo el mundo estresado, la empresa que me estaba trayendo las cajas estresada, el personal del edificio estaba estresado porque tenían un camión que no estaban esperando. Imagínate que yo también me hubiera molestado al extremo porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Iba a entrar en pánico, iba a entrar en el mundo de la terrible. Iba a permitir que eso afectara todo mi día y probablemente incluso el resultado de este video y mi actitud para hacer este video. Hubiera limitado mi capacidad para poder adaptarme a la situación, accionar y resolver para que las cosas pudieran fluir. Y voy a tomar un espacio en esta tercera tendencia para explicarte un poco de qué se trata la terribilitis, según el autor de este libro, El arte de no amargarse la vida, que es St. Andrew. Y es que en una escala desde lo mejor posible y terrible, los seres humanos tendemos a olvidarnos de todo lo que hay en el medio y catalogar la vida como una serie de resultados absurdamente positivos o una serie de resultados terriblemente negativos. Y te voy a poner como ejemplo algunos tests que nos hacen cuando vamos a buscar trabajo, test psicológicos para medir nuestro estado mental, etcétera, donde tenemos opciones que dicen incluso cuando vamos a medir un servicio, muy bueno, bueno, neutro, puede mejorar, malo, terrible. Usualmente nuestras respuestas siempre van desde el muy bueno o el terrible. Difícilmente utilizamos las opciones del medio. ¿Qué sucede? Cuando vivimos nuestra vida catalogando un sinnúmero de cosas como terribles, cuando pasan cosas realmente malas, nuestro cerebro se desconfigura. Nuestro cerebro cae en la depresión, el estrés y la ansiedad porque no sabemos cómo medirlas. Se salen del mar. Y te doy un ejemplo. Imaginemos que terrible está aquí y que esta mañana, cuando pasó el tema con las cajas y mi mudanza, yo lo hubiera catalogado como algo terrible, horrible. Mi vida iba a ser un absurdo después de ese momento. ¿Qué hubiera pasado si me llaman del colegio de mis hijos y me dicen que hay uno de ellos que lo tuvieron que llevar al hospital? Si las cajas fue lo terrible, esa situación con mis hijos cae en un espacio desconocido, en un espacio fuera de mi rango, que no puedo encajar mentalmente. Y es lo que lleva a una desconfiguración mental, según San Andrew y otros autores. Dicho eso, vamos a pasar a la cuarta tendencia irracional de este 2025. Y dice, las personas deben actuar de la manera en la que yo considero correcta. Esta tendencia irracional puede crear muchísimos conflictos. Pasa de manera muy habitual entre padres e hijos. Padres tienen ciertas expectativas de los hijos y cuando los hijos no las cumplen, entonces nos cuestionamos de que, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no cumple con estas expectativas que tengo de él? Pasa con nuestras relaciones de pareja. ¿Por qué mi pareja es así? ¿Por qué mi pareja no cumple con estas expectativas que yo tengo sobre esa persona? Lo interesante de esta creencia irracional es que usualmente esas expectativas viven en nuestras mentes y nunca las hacemos vocales. Yo pudiera tener muchos problemas con mi pareja porque en mi cabeza tengo una expectativa de lo que él debería hacer, pero nunca la hago vocal. No le dejo saber a él que hay situaciones que me molestan, que hay situaciones que debemos trabajar, que hay situaciones que debemos corregir. Toma un ejemplo, que es un ejemplo muy cliché. Los hombres dejan las medias everywhere, en cualquier lugar. Podemos tener el hamper para la ropa sucia, pero usualmente los hombres ponen las medias en cualquier lugar menos en el hamper. A mí me molesta. Sin embargo, lo único que hago es estresarme porque mi pareja no actúa de la forma que yo quiero. Mis hijos no actúan de la forma que yo quiero con respecto a cómo poner las medias en el hamper. Pero nunca lo he verbalizado. Ellos no saben que me molesta, ellos no saben que me está impactando,
y por ende no van a corregir la acción porque no es una acción consciente. Es una acción inconsciente por la práctica que se repite. Y te estoy dando un ejemplo sumamente simple, sumamente cliché, que pudiera igualmente ser que los hombres dejan la tapa del toilet arriba. Y estoy hablando especialmente de hombres porque estoy utilizando ejemplos desde mi perspectiva de mujer, pero nunca lo comunico. Entonces, si los demás no saben que ciertas acciones me molestan, que hay ciertas cosas que debemos trabajar de manera, no van a cambiar. No lo saben, no les quita su paz. Y mientras tanto, nosotros estamos viviendo en la constante agonía de lo terrible, recuerden la línea, de lo terrible que es que los demás no actúen de la forma en la que nosotros esperamos. Veamos entonces nuestra quinta creencia irracional de este 2025. Es terrible cometer errores. Deben evitarse a toda costa. Esto va muy de la mano con la tendencia de la perfección. Tenemos tanto miedo al fracaso que no nos movemos, que no nos atrevemos a lanzarnos, que no nos atrevemos a tomar ese salto de fe. ¿Cuántos de ustedes que están viendo este video en el día de hoy? Y me pueden dejar saber en los comentarios si se sienten cómodos con eso. ¿Cuántos de ustedes están actualmente en un trabajo que no les causa satisfacción, en un trabajo que les causa estrés, simplemente por el miedo a buscar algo diferente, por el miedo a pararte fuera de la zona de confort? ¿Cuántos de ustedes no están lidiando con las consecuencias de tener procesos mal establecidos dentro de una empresa, pero por el miedo a que sus jefes le llamen la atención, por el miedo a que sus propuestas fracasen, no lo intentan? ¿Cuántos de ustedes han decidido no postular para alguna premiación por el miedo a no ser elegidos? ¿Cuántos de ustedes prefieren apagar su luz por el miedo a que otros empiecen a notarlo y que fracasen? Piénsalo. Tómate este momento antes de que hablemos de la sexta creencia irracional en este video y piensa, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por el temor a fracasar? La próxima creencia irracional es: mi pasado determina completamente mi presente y mi futuro. Si bien es cierto que nosotros somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, de las decisiones que otros han tomado y que han impactado nuestra vida, considerar situaciones malas de nuestro pasado como situaciones terribles e irremediables, una creencia irracional muy limitada. Y desde la perspectiva psicológica, es una creencia que tiende a llevarnos a la depresión. Vivimos tan encasillados en el pasado, en lo que pudimos hacer diferente, en lo que no fue, que nos deprimimos porque no estamos viviendo en nuestro presente. Estamos viviendo en una realidad que ya pasó. Voy a tomar el ejemplo de Stella Morenos, la autora y pedagoga que entrevistamos en este canal. Y te voy a dejar aquí por algún lado en el video la información, al igual que al final en las entrevistas que hemos hecho aquí en One After Five, para que no te pierdas ese playlist. Y tomo su caso porque Stella pasó por una situación de violencia familiar. Si ella hubiera decidido marcar su vida pensando en lo que no fue, en el que por qué esa situación me pasó a mí, por qué a mí y no a otra persona, por qué yo tuve que pasar por ahí, por qué yo tuve que sufrir, por qué yo y el por qué yo y el por qué yo de manera constante, Stella nunca habría podido tomar el siguiente paso y decidir transformar su historia, que es la realidad del 35% o más de mujeres en este planeta, y convertirla en un cuento, la historia de Pepuca y el monstruo que se robó su sonrisa, para poder empezar a educar desde la infancia y evitar esta situación. Estela nunca hubiera alcanzado el éxito que tiene el día de hoy. Estela nunca hubiera encontrado la voz que ella representa para la comunidad femenina internacional en el día de hoy, si se hubiera dejado llevar de la creencia limitante de vivir en su pasado, de que su pasado de manera constante, y no su pasado regular, las cosas malas que le pasaron en el pasado, fueran un recordatorio negativo todos los días que le impidieran poder seguir evolucionando. Así que detente hoy y piensa, ¿qué temas de tu pasado debes soltar?
¿Qué temas de tu pasado te marcaron para que fueras el ser humano que eres hoy, pero que no deben seguir representando limitantes para que puedas alcanzar tu potencial en el futuro? Veamos entonces la creencia limitante número 7. Debo preocuparme constantemente por los problemas. Preocupaciones excesivas no resuelven los problemas. Y al contrario que nuestra creencia irracional anterior, que llevaba hacia la depresión, el constantemente preocuparnos por problemas que no han sucedido, entonces lleva a la ansiedad. Porque preocuparnos constantemente por problemas hace que en vez de vivir en el presente, constantemente vivamos en el futuro. Constantemente vivamos preocupados del qué pasará, de qué problemas tengo que prevenir, que ni siquiera han sucedido, que probablemente nunca vayan a suceder. Esto puede ser un detonante de ansiedad, porque problemas menores, como llegar 5 minutos tarde a buscar a los niños, como que esté lloviendo el día de mi mudanza y sea un poco más complejo mudarnos, me impiden vivir en el presente, me impiden vivir en el aquí y ahora y disfrutar mi momento, porque en mi cabeza estoy resolviendo problemas que ni siquiera han llegado y, como te mencionaba, probablemente no vayan a suceder. Estos, cuando alcanzan un nivel de estrés muy alto y se convierten en nuestro modus operandi, en nuestra zona de confort, entonces puede generar problemas más complejos como la ansiedad, donde sí necesitaríamos ayuda de terapeutas, psicólogos e incluso en algunos casos psiquiatras para poderlas manejar. Hablando de eso, la semana que viene vamos a estar teniendo una entrevista muy interesante con una líder que nos habla de la marca humana, de cómo reconocer nuestras luces y nuestras sombras para poder evolucionar. Y tiene mucho que ver con estos temas que estamos tratando en el día de hoy, de estas creencias limitantes. Nos va a llevar a tener ese diálogo interno y que podamos identificar cómo reconocerlas, cómo trabajarlas y cómo superarlas. Nuestra tendencia número 8 es que necesito tener el control total sobre todo lo que me rodea. Señores, tener el control total es sumamente irreal. Y si se fijan, estas creencias irracionales se van hilando la una con la otra. Yo no puedo controlar el clima. Yo no puedo controlar la reacción de los demás ante mis acciones. Yo no puedo controlar lo que no está dentro de mi ámbito. Todo aquello que esté fuera de mi control es una situación, una acción, es un pensamiento, una emoción, una decisión que está sujeta a ser diferente a mis expectativas. Tener el control absoluto no es posible. Y si tenemos este pensamiento irracional de que lo vamos a lograr, nunca vamos a avanzar y vamos a vivir la vida constantemente sintiéndonos defraudados. No podremos ser felices. E incluso si la felicidad no es tu meta, no podrás vivir en paz contigo mismo. No podrás vivir una vida balanceada porque no todo está dentro de nuestro control. Ya llegando casi al final, la creencia irracional número 9 es que si algo me afecta emocionalmente, debo evitarlo a toda costa. Es una realidad que evitar emociones negativas puede limitar muchísimo nuestro estilo de vida. Puede limitar muchísimo la capacidad que tenemos de explorar, de intentar nuevas cosas, de vivir nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevas emociones. Imagínense, por ejemplo, que a mí me causara miedo viajar, volar, fuera porque eso limita mucho mi experiencia de expandir mi mente y conocer los nuevos lugares, nuevas culturas e incluso vivir nuevas experiencias con mi familia, con mi grupo cercano de amigos, porque deberían incluir algún viaje o porque pudieran incluir algún viaje. Trayéndolo un poco más al terreno del liderazgo. Imagínate que a ti te causara estrés tener conversaciones incómodas con tu líder o con las personas a las que lideras y que evitaras a toda costa tener este tipo de conversaciones. Vas a crear un ambiente de falsa armonía, como hemos hablado en videos anteriores, como bien lo explica Patrick Lencioni en su libro de las 5 disfunciones del equipo. El conflicto sería completamente evitado. Cuando haya personas dentro de tu equipo que tengan áreas de mejoras, que necesiten recibir coaching, esas personas nunca se van a enterar
tú no les vas a estar dando las oportunidades para que ellos puedan mejorar y reconocer esas áreas de improvement, porque estás evitando las conversaciones incómodas. Porque según este miedo irracional o esta creencia irracional, ese estrés que te causa, ese miedo que te causa enfrentarte a otra persona en una conversación, en un conflicto sano, te limita a que esas conversaciones donde el crecimiento sucede. Esta creencia irracional no solamente es terrible para ti, sino que es terrible para todo el que te rodea. Eminentemente, va a terminar alejando de ti al grupo cercano de personas que tienes. Porque vas a ser un ser humano difícil de tratar, con el que es difícil conversar, porque simplemente evitas el conflicto, en este ejemplo que te estoy dando. Pero hay personas que evitan situaciones donde sienten una alegría inmensa. ¿A ustedes no les ha pasado que han escuchado la frase o han sido incluso testigos vivientes de la frase? Todo está demasiado bien, algo malo va a pasar pronto. Tenemos esta creencia de que la felicidad extrema genera consigo problemas. Evitamos ir a funerales porque queremos evitar la tristeza a toda costa. Evitamos tener nuevas aventuras porque no nos gusta sentir esa sensación de miedo, esa sensación de ansiedad controlada. Porque en vez de entender que el miedo puede ser una sensación que es mala o que es neutral, aterribilizamos y entendemos que es terrible sentir miedo, es terrible intentar cosas nuevas, es terrible sentir felicidad absoluta cuando hay tantas personas en el mundo pasando por situaciones que no son felices. Se van dando cuenta, mientras más se los explico, ¿no les suena que es totalmente irracional pensar de esa forma? Sin embargo, todos somos víctimas de al menos dos de este tipo de pensamiento. Así que te repito, te invito a que vayas escuchando cada una de estas. Te las voy a colocar en la descripción del video. E igual te voy a estar dejando el link para un artículo que escribí sobre este tema para que vayas y te detengas a leer y te autoanalices y determines cuáles son las dos a las que tienes más tendencia para que empieces a trabajarlas antes de que desencadenen en un problema que te cause limitantes en tu día a día. Y la última creencia irracional de este 2025 es que mi felicidad depende completamente de factores externos. Esta nos hace muy vulnerables porque nos quita la responsabilidad sobre nuestras emociones. Nos quita la posibilidad de volvernos a centrar cuando algo sale mal durante el día, porque dejamos que todo tenga el control, menos nosotros. Esta es la opuesta a necesito tener el control de todo. Esta es todo lo demás me controla, excepto yo. Hay personas que cuando el día amanece lloviendo se sienten absurdamente tristes, sin ninguna razón. Hay personas que cuando hace mucho calor en la calle se molestan sin ninguna razón aparente, simplemente porque está muy caliente. Hay personas que cuando hace mucho frío afuera deprimidos el invierno completo. Viven en ese ánimo de gloom, como le llaman. Imagínense en este caso que yo hubiera permitido esta mañana que el estrés que tenía la persona que vino a traerme las cajas, que el estrés que tenía la persona del lobby, que el estrés que tenía el área administrativa del edificio, me hubiera impactado. Y todo mi día yo estuviera en constante estrés, en constante sensación de ansiedad e incluso en constante sensación de frustración por una sola acción que sucedió externa a mí. Que hoy yo me sintiera triste simplemente porque afuera está lloviendo en el día de hoy. Vamos a empezar a autoanalizarnos. Vamos a empezar a regular nuestra balanza. Que no todo esté en el extremo sumamente positivo o en el extremo terrible. Vamos a empezar a usar los diferentes espacios que tenemos en el medio para entender que hay situaciones que son malas, pero que no son terribles. Para entender que hay situaciones que suceden en nuestro día a día, pero que no tienen que cambiar, pero que no tienen que impactarnos más allá del momento en el que sucede la situación. Es en tomar la decisión de regularse.
de pasar desde que todo es terrible, que son malas, son inconvenientes, que son neutrales. Y luego de ahí, las cosas buenas, regulares, muy buenas, excelentes. Aparte de eso, te recomiendo que si no estás suscrito al canal, también lo hagas, porque en las próximas semanas vamos a estar trayendo entrevistas sumamente interesantes. Como te comentaba, con una líder que es experta en marca humana en próximas semanas. Y mientras, te estoy dejando aquí el link para el playlist con todas las entrevistas que hemos hecho hasta el momento y de este lado nuestro más reciente video para que puedas ir a verlo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el día de hoy y te veo en cualquiera de ellos. Chao.